Estéreo presenta Síncopas y demás hierbas, vibrando a 440 con la conducción de Raúl Picasso. Jazz para la música del mundo. Síncopas y demás hierbas, con alegres comentarios de nuestro panel de invitados, una hora de buena música y una sabrosa plática. Comenzamos. Mafia es un término utilizado a nivel mundial que se refiere a una clase especial de crimen organizado, extendido desde su origen en el Mezzogiorno italiano a cualquier grupo de crimen organizado con similares características, independientemente de su origen o lugar, se llamaba mafia. Interesantes comentarios sobre estas organizaciones en este programa y además buena música de jazz. Soy Raúl Picasso, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de la magia del Internet. La Cosa Nostra. La Cosa Nostra es una expresión utilizada para indicar una organización criminal mafiosa terrorista presente en Sicilia, Italia, y también ahora en muchas partes del mundo. Ahí tenemos el capo di tutti capi, que es el mayor rango que puede haber dentro de la Cosa Nostra. Bienvenido, Pablo Briceño.
A ver, abúndanos el tema. ¿De qué se trata esto de la Cosa Nostra? Se trata del jefe de una familia que, al ser más poderoso por haber asesinado a los otros jefes de las demás familias, se convirtió en el más poderoso miembro de la mafia. Un ejemplo de ello fue Salvatore Maranzano, quien fue traicionado y asesinado por Lucky Luciano, quien finalmente, debido a que fue extraditado por los Estados Unidos, otra vez hasta Sicilia, por tener problemas con la justicia estadounidense, le cedió el puesto a su mano derecha, su consigliere, Frank Costello. Sí, otro personaje opuesto, por así decirlo, es el de consigliere, que es el asesor de la familia. El consigliere siempre acompaña al don. Este principalmente se encarga de aportar ideas en reuniones o de aportar ideas directamente al don. Pero, ¿por qué se originó o qué situación hizo que se desarrollara la mafia en este lugar, Pablo, en Sicilia? Fíjate que en 1915 Italia entró en la Primera Guerra Mundial. Cientos de miles de jóvenes de todo el país fueron llamados a las armas. En Sicilia los desertores fueron numerosos. Abandonaron las ciudades y se escondieron dentro de la isla, viviendo principalmente de robos, debido a la falta de armas y instrumentos para la agricultura y la creciente demanda de soldados del frente. Muchas tierras se utilizaron para el pasto, pero he de decirte algo, Raúl. Sicilia siempre estaba en problemas porque primero Francia se apoderaba de Sicilia. Luego Italia se apoderaba de Sicilia y ellos no tenían nacionalidad, los utilizaban y la mafia se generó como un secreto de grupo para defenderse de las invasiones y de las injusticias que tenían los que mandaban en ese momento, que eran invasores, y de ahí empiezan unos secretos especiales para que no los detuvieran, para que no los apresaran, y ahí empieza un gran secreto interno que después lo entenderemos como la mafia. Claro, muy interesante. Estas dos condiciones incrementaron enormemente la influencia de la Cosa Nostra en toda la isla. A medida que aumentaron los robos de ganado, los terratenientes recurrieron cada vez más a la mafia, en lugar de a las impotentes autoridades estatales, para que les devolvieran así sus rebaños. En la música con sabor siciliano, tuvo Bafal Americano. Guarda che sono conosce Marietta, una cupolella che si era alzata, passa scampagnana petaleta, come una guappa per te fa guardare. Tu va fa l'americano, americano, americano, siéntame che tu fa fa. Tu vai vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturba. Tu ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma i soldi per camel, chi te li dà? La borsetta di mamma. Tu vai fa l'americano, americano, americano, ma se nato in Italia, siéntame non c'è sta niente a fa. Ok, Napolitan, tu vai fa l'americano, tu vai fa l'americano. Tu vai fa l'americano, tu vai fa l'americano. Tu vai fa l'americano, americano, americano, siéntame che tu fa fa. Tu vai vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturba. Tu ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma i soldi per camel, chi te li dà? La borsetta di mamma. Tu vai fa l'americano, americano, americano, ma se nato in Italia, siéntame non c'è sta niente a fa. Ok, Napolitan, tu vai fa l'americano, tu vai fa l'americano, whisky and soda.
tema obligado es la novela y películas de El Padrino. El Padrino es una novela de género criminal, obra del escritor ítalo-estadounidense Mario Puzo, publicada en el año de 1969. La novela detalla la historia ficticia de una familia de la mafia siciliana asentada en la ciudad de Nueva York y que está encabezada por Don Vito Corleone, el gran jefe, la cual se convirtió en sinónima de la mafia italiana. La trama transcurre entre los años 1945 y 1955 y también proporciona el trasfondo de Vito desde su niñez hasta su madurez. El libro introdujo términos italianos tales como consigliori, caporegime, cosa nostra, peso novante y omertà. ¿Qué es la ormeta, Pablo? No, omertà. Omertà quiere decir el silencio de la mafia. Dale. Como estaban todas las familias amenazadas de que aquel que soplara, aquel que dijera la verdad del grupo, mataban a toda la familia completa. Entonces, como verás, la omertà funcionaba. No, ¿cómo no? ¿Y qué más? Platícanos. Bueno, Mario Puzo se especializó en escritos y obras y novelas sobre la mafia. También les recomiendo otra obra fabulosa que se llama El Último Don, también de Mario Puzo. Y la historia es maravillosa, es historia tremenda de cómo el pueblo italiano radicado en Estados Unidos sale adelante, porque también había el pueblo irlandés, había los judíos, habían grupos. Y no sé si tuviste una película muy interesante que se llamaba Las Pandillas de Nueva York, donde se mataban a golpes los de un grupo con otro grupo, pero antes ponían las reglas del juego. Se van a juntar los dos nacionales o connacionales o por la raza que traigan, se ven a una calle determinada de Nueva York y salen con palos, piedras, machetes, todo se puede. Me acuerdo los pleitos de escuela donde decían, nos vemos en tal calle a la salida. Pero esto es peor porque era para matarse. Y los actores son maravillosos, ¿no? ¿Cómo se llama el actor del barco que se hundió, hombre? Del Titanic. ¿Cómo se llama? DiCaprio. DiCaprio. Él protagoniza esa de Las Pandillas de Nueva York. Muy interesante. No encontramos mejor tema para The Godfather que una versión con Plácido Domingo. Escuchémosla. Parla più piano e nessuno sentirà, il nostro amore lo viviamo io e te, nessuno sa la verità, neppure il cielo che ci guarda da lassù. Parla più piano e nessuno sentirà, il nostro amore lo viviamo io e te, nessuno sa la verità, neppure il cielo che ci guarda da lassù. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così.
sempre così. Parlami un piano e vieni più suave. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. È un grande amore, mai più grande. È un grande amore, mai più grande. Alphonse Gabriel Capone, conocido como Al Capone o Al Scarface Capone, Al Cara Cortada, es el apodo que recibió debido a las cicatrices que tenía en el lado izquierdo del rostro provocadas por unos navajazos que le propinaron. Capone fue un gángster estadounidense. Sus décadas de actividad criminal fueron allá por los años de 1900 y 1930. Alcanzó notoriedad durante la era de la prohibición como el cofundador y jefe del Chicago Outfit. Como identidad falsa, Su tarjeta de visita decía que era un vendedor de antigüedades. Era hijo de padres inmigrantes italianos. Capone comenzó su carrera como delincuente en Brooklyn. Se unió a los Five Points Gang cuando era adolescente y se convirtió en portero en locales del crimen organizado, como burdeles. Cuando tenía poco más de 20 años, se mudó a Chicago y se convirtió en el guardaespaldas y factotum de confianza de Johnny Torrio, jefe de un sindicato criminal que suministraba alcohol ilegalmente. El precursor del outfit estaba protegido políticamente a través de la Unione Siciliana. Capone amplió el negocio del contrabando a través de medios cada vez más violentos, pero sus relaciones mutuamente beneficiosos con el alcalde William Hale Thompson y la policía de Chicago significaban que parecía estar a salvo de la aplicación de la ley. Fíjate, Capone aparentemente se deleitaba con la atención, como los aplausos de los espectadores cuando aparecía en los juegos de pelota. Hizo donaciones a varias organizaciones benéficas y muchos lo vieron como un Robin Hood moderno. Sin embargo, la matanza de San Valentín, en la que 7 pandilleros rivales fueron asesinados a plena luz del día, dañó la imagen pública de Chicago y Capone, lo que llevó a los ciudadanos influyentes a exigir la acción del gobierno y a los periódicos a llamar a Capone como el enemigo público número 1. Hacia finales de los años 20, Al Capone era figura del crimen más importante de Chicago y ya estaba en la lista de los más buscados del FBI. Su caída produjo en 1931, cuando condenado a 11 años de prisión por el gobierno federal de Estados Unidos con el cargo de evasión de impuestos, siendo enviado a la prisión de Alcatraz. El 25 de enero de 1947, murió de un paro cardíaco después de un derrame cerebral. Escuchemos en la música un tema del gran Ray Charles en la voz de The Sweet Sisters. Hit the road, Jack.
ever seen. I guess if you say so, I had to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause if understood, you ain't got no money, just ain't no good. Well, I guess if you say so, I guess if you say so, oh, I guess if you say so, I have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. 1, 2, 3. Hit the road, Jack, and don't you ever come back. Hit the road, Jack. Hit the road, hit the road, Jack. Hit the road, Jack. You're the good get out of my life. Hit the road, Jack. Hit the road and never come back. No, baby, oh, baby, don't you treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday. Well, I guess if you say so, I have to pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Come on, girl, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. 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 And don't you come back no more. And don't you come back no more. Al Pacino se destacó en varias películas y tiene un lugar incomparable en la historia del cine. Sin embargo, una de las emblemáticas fue su papel como Tony Montana en Scarface, dirigido por el maestro del suspenso Brian De Palma. De Palma reclutó a Al Pacino como protagonista para dar vida a Tony Montana, un papel que definió su carrera y le dio un impulso aún mayor, pues él ya era un actor respetado y conocido gracias a su papel en El Padrino y en El Padrino Parte 2. Scarface cuenta la historia de Tony Montana, un refugiado cubano que llega a Miami en los 80s sin un solo centavo en el bolsillo, pero que pronto se ve involucrado en el negocio de la droga cuando él y sus amigos reciben las tarjetas verdes, la famosa Green Card. Esto a cambio de asesinar a un capo de la droga en Miami. Esto inicia la vida criminal de Montana, marcada por la traición y la violencia. Scarface fue un éxito de taquilla, pero no le fue tan bien a la crítica, que la calificó negativamente y cuestionó sobre todo su violencia y lenguaje explícito. Sin embargo, y como se ha sucedido en muchas otras películas, el tiempo ha sido un aliado de Scarface, volviendo un filme ineludible de los años 80. Sí, fíjate, la popularidad de Tony Montana también creció con el tiempo, convirtiéndose no solo en uno de los personajes más notables de Al Pacino, sino también en uno de los más populares del género criminal y de gangsters.
Scarface tuvo una versión original en 1932. Aunque Scarface de Brian De Palma es un remake, o remake como le llaman, película de Hawks, Tony Montana es una creación de Oliver Stone, que escribió el guión de la película. Montana está basado solo en parte en Tony Camonte, el protagonista de la película de 1932, y según Stone, tomó el apellido Montana del quarterback de la NFL, Joe Montana, que era su jugador favorito. ¿Qué tal? Los deportes, ¿no? Sí, ambos guiones estaban inspirados desde luego en la vida de Capone. En la música de los años 20, Putting on the Risk con the Lady Gatsby Jazz Band. I guess if you say so, I had to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Baby, don't you treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause if understood, you ain't got no money, just ain't no good. Well, I guess if you say so, I guess if you say so, oh, I guess if you say so, I had to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. 1, 2, 3. Hit the road, Jack, and don't you ever come back. Hit the road, Jack, hit the road, Jack. Hit the road, Jack, you're the good get out of my life. Hit the road, Jack, hit the road and never come back. No, baby, oh, baby, don't you treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday. Well, I guess if you say so, I have to pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Come on, girl, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no
los Estados Unidos había existido desde el comienzo del siglo XIX un movimiento por la templanza, entendida primero como moderación en el comer y en el beber, luego como prohibición total de consumir alcohol y, finalmente, como una condena a todo lo relacionado con el alcohol, especialmente la industria que lo producía y lo vendía. A lo largo del siglo XIX, diversos líderes religiosos de iglesias protestantes populares entre las masas anglosajonas del país habían insistido públicamente en regular el libre consumo del alcohol, al cual culpaban de diversos males sociales. Así es, el incremento de la inmigración a los Estados Unidos desde el año de 1850 puso a los líderes religiosos estadounidenses en contacto con las amplias masas de inmigrantes extranjeros que no compartían sus opiniones respecto a la restricción del consumo de licores. Los inmigrantes irlandeses, alemanes y de Europa Oriental habían traído sus propias costumbres domésticas, que eran más tolerantes hacia el consumo del alcohol, mientras que los predicadores protestantes más conservadores insistían en que los recién llegados adoptaran una opinión contraria al libre consumo de licores. A eso le llamó la sociedad americana el puritanismo. Así Eran es. muy puritanos por fuera, pero por dentro estaban totalmente podridos. La guerra de secesión había impedido el desarrollo de mayores campañas para impedir el libre consumo del alcohol, pero la expansión hacia el oeste había causado que gran parte del territorio recién anexado a los Estados Unidos se desarrollase libre de las influencias más conservadoras de Nueva Inglaterra. Fíjate, no obstante, hacia 1890 la frontera del oeste ya había desaparecido y la propaganda del movimiento por templanza adquiría relevancia nacional. A esta corriente se unieron diversos intelectuales progresistas y liberales, así como líderes sindicales de izquierda que condenaban el consumo de alcohol como elemento provocador de atraso y pobreza entre las masas de obreros que empezaban a llenar las ciudades de los Estados Unidos. Estos grupos apoyaron la labor de los predicadores religiosos en el medio político, reclamando normas que se redujeran el consumo del alcohol. En la música, Rhythm and Blues con Walter Davis, grabado en el año de 1935. Mama, here come your rude man. Open the door and let him in. Mama, here come your rude man. Open the door and let him in. It is just about time you're using some of your good roots again. Your face is getting bumpy, and your skin looks awful bad. Your face is getting bumpy, and your skin looks awful bad. I believe my root do you more good, mama, than any herbs that you ever had. There is one thing, baby, you want this root all by yourself. There is one thing, baby, you want this root all by yourself. But you know I'm a doctor, mama, I got to give it to somebody else. The root that I'm selling, from it you can get a lot of juice.
blues that I'm selling, from it you can get a lot of views. And when I'm giving it to your mama, you don't want to turn your doctor loose. I was doctoring on a woman. She said, Lord, I can't see, how can it be? I was doctoring on a woman. She says, I can't see, how can it be? She said, go away from your doctor. You got too much root for me. Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos. Un destino demasiado pequeño que no tardó en crecer y multiplicarse como los panes y los peces. Fundada como ciudad el 15 de mayo de 1905, con tan solo 352 kilómetros cuadrados, es conocida como The Sin City, la ciudad del pecado. En 1931, legalizado el juego en los casinos, Benjamin Sigelbaum, que para entonces se llamaba Ben Siegel, mientras cruzaba ese desierto en su deslumbrante Cadillac B16, fue alcanzado por un rayo luminoso. Una visión, un mandato que creyó ligado de otro mundo para que en ese territorio se levantara un imperio. Fíjate, en 1945, dos miembros del crimen organizado en Nueva York, Bugsy Siegel y Mayor Lansky, compraron el hotel y casino El Cortés en el centro de la ciudad y tras un año lo vendieron, lo que permitió a Siegel abrir el hotel y casino Flamingo, un establecimiento moderno y muy glamuroso para la época. Bugsy Siegel era conocido como uno de los gángsters más crueles, infames y temidos de su época. Es conocido por el desarrollo de Las Vegas, por ser el creador del primer hotel y casino de la ciudad Flamingo. ¿Te puedo contar algo? Claro, adelante. Fíjate que Bugsy Siegel se inspiró en un mafioso mexicano que fue presidente de la República, Abelardo Rodríguez. No me digas. En esa época gobernador de allá de California, puso un gran hotel casino donde bajaban las gentes de Estados Unidos a consumir el opio, porque allá se da la planta del opio, la amapola. Y ahí Bugsy Siegel, que se unió con una gran persona, una artista famosísima, que después fue periodista en México, tuvieron la idea de mandar esa idea de Abelardo Rodríguez al desierto. Y luego a Bugsy Siegel lo acusa la mafia de que tomó todo el dinero y robó, que infló los costos y lo matan. Fíjate, efectivamente, Bugsy, de 41 años, sentado a espaldas del ventanal en su mansión de Beverly Hills, abrió el diario Los Angeles Times, pero no alcanzó a leer las noticias del día. Una lluvia de balas calibre 30 milímetros lo expulsó del mundo. Y nada que mejor ambiente del Rat Pack con Sammy Davis, que nos canta Hey Dear, que por cierto es un tema que sí era popular en español, mi compadrito Enrique Guzmán, ¿eh? Escuchémosla. Sí. Hey there, you with the stars in your eyes. Love never made a fool of you. You used to be too wise. Hey there, on that high-flying cloud. Though she won't throw a crumb to you, you think someday she'll come to you. Better forget her. Her with her nose in the air. She has you dancing on a string. Break it and she won't care. Won't you
Take this advice I hand you like a brother. Or are you not seeing things too clear? Are you too much in love to hear? Is it all going in one ear and out the other? Forget her with her nose in the air. She has you dancing on a string. Break it and she won't care. Won't you take this advice I hand you like a brother? Or are you not seeing things too clear? Too much in love to hear? Is it all going in one ear and out the other? Out the other, in one ear and out the other. Hablemos de los casinos en alta mar. A principios del siglo XX operaron numerosas naves de juego en la costa de Estados Unidos. Un barco de juego era una barcaza o otro gran barco utilizado para albergar un casino y a menudo otros lugares de entretenimiento. Bajo el viejo límite de 3 millas náuticas de aguas territoriales estaban anclados usualmente a poco más de 3 millas náuticas de la costa de Estados Unidos, que son unos 5.6 kilómetros. Estos barcos estaban ahí para evitar la interferencia gubernamental. El crimen organizado estaba involucrado frecuentemente en su funcionamiento. He aquí algunas historias de barcos de casinos. En 1928, la goleta maderera Johanna Smith se convirtió en una nave de juego y amarró en Long Beach, California, aunque luego se incendió y se hundió en 1932. Un día de Año Nuevo de 1937, durante la Gran Depresión, el barco de juego SS Monte Carlo, conocido por bebidas, dados y muñecas, naufragó en la playa aproximadamente 1/4 de millas al sur del Hotel Coronado, cerca de San Diego. La barcaza Monfalcone fue comprada en 1928 por un grupo que incluía al jefe de la familia del crimen de Los Ángeles, Jack Dragna, y comenzó a ofrecer apuestas en las costas de Long Beach. El barco se hundió en 1930 después de que comenzó el incendio a bordo de la barcaza. ¿Te puedo decir algo? Sí, claro. Fíjate que todavía te vas rumbo a Luisiana, a Baton Rouge, y en las orillas del Mississippi todavía están los barcos de vapor como casinos. Y se alejan un poquito de la tierra y ahí estás jugando casino porque es tradicional en la parte sur de Estados Unidos. Ha cambiado mucho. Fíjate, en la actualidad casi todas las grandes compañías como Princess Cruises, Royal Caribbean, Norwegian Cruises tienen casinos a bordo. Ya es tu elección participar o no. Uh-huh. Bueno, y si de cruceros famosos se trata, ¿cuál es el más famoso? El Titanic, ¿no? El Titanic, que tenía un hermano, el Titanic, ¿no te acuerdas? Sí, como en un barco gemelo, sí. Un barco gemelo, sí. Bueno, de ahí escuchemos My Heart Will Go On, que sí era famoso Celine Dion, en una versión muy vintage de Postmodern Jukebox. Love can touch us one time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Every night in
Love can touch us one time and last for a lifetime, and never let go till we're gone. Love was when I loved you one true time. I hold you in my life. Will always go on and on and on and on. Never, wherever you are, you believe that the heart must go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and you're here is everything I fear, and I know that the heart will go on. We'll stay forever this way. You are safe in my heart, and my heart will go on and on and on and on and on and on and on. La vida es juego, pero hasta el más inocente de los bingos caseros con habichuelas, mal enfocado, puedes desembocar en una adicción, Pablo, ¿eh? En Estados Unidos se calcula que el 1% de la población adulta, unos 2 millones de personas, tienen el problema con el juego. Otro grupo de población más grande, de 4 a 6 millones de ciudadanos, presentan algunos síntomas que convendría vigilar. De no tratarse a tiempo, podrían desembocar en casos mucho más graves, financieros, familiares, de salud, hasta llegar a poner en peligro la vida de la víctima. Ahí te van algunos síntomas para saber si eres o no te estás volviendo adicto al juego. ¿Cuáles son? A ver. No puedes parar. Además del dinero, el jugador adicto es incapaz de dejar de dilapidar su tiempo. No se trata de elegir entre una y otra forma de ocio, sino de ser incapaz de levantarse de la mesa, virtual o real. Sí, sigues jugando para recuperar lo perdido. Te recomiendo, Raúl, la lectura de Fyodor Dostoyevsky, El jugador. Ahí Dostoyevsky te describe perfectamente todo lo que ata al jugador. Sí, hombre, sigues jugando para recuperar lo perdido porque crees que tu suerte va a cambiar, ¿eh? Cada vez juegas más dinero, haces cualquier cosa para conseguir dinero y antepones el juego a otras cosas importantes. El juego afecta tu carácter y bueno, que hablemos de la negación, ¿cómo ves? Pues cada vez juegas más dinero, antepones el juego a otras cosas importantes. El juego afecta tu carácter, Sí. la negación y por último, tendencias suicidas. Es quizá el último escalón y suele ir acompañado de fuertes deudas, por lo que nadie debería llegar tan lejos. Fíjate, encontré algo ahí de buenos amigos que hicieron época en los años 60, un grupo que se llamaba El Clan. Hicieron un cover del grupo Blood, Sweat and Tears con una ingeniosa letra en español cantando Toño de los Cobos, La Ruleta de la Vida. Lo que sube bajará, la ruleta debe girar. Dices tus problemas como maldición, pero es la ruleta que en la vida se formó. No tienes casa ni que gastar, tu vida es soledad.
lloras tus problemas sin escarmentar. Eso es la ruleta que en tu vida girará. Ponte un poco a reflexionar dónde has llegado con tu error. Da a tu mente una dirección y enciende así tu interior. Entonces verás la realidad. Alguien te espera, solo a ti. Tu dolor llegó a su fin. Tira tus problemas hasta el fondo del mar. Deja en la ruleta de la vida tu pena. Alguien te espera, solo a ti. Tu dolor llegó a su fin. Tira tus problemas hasta el fondo del mar. Manda la ruleta de la vida a volar. Huyendo de la mafia, que bien puede estar a la vuelta de la esquina, nos despedimos de ustedes, esperando que la música que seleccionamos para acompañar estos temas haya creado el aura mágica para su envoltura. Agradeciendo, como siempre, la brillante colaboración del licenciado Pablo Briceño, músico y amigo de muchos años. También al equipo de producción de Promo Estéreo, a Kenia. Soy Raúl Picasso, quien ha transmitido desde la Ciudad de México a través de la magia del Internet. Estamos en las principales plataformas, no olviden. Facebook, YouTube, Spotify, Amazon. En esa estación, los viernes también a las 10 de la noche. Hasta luego y por favor, sean felices. Promo Estéreo presentó Síncopas y demás hierbas, ritmo e improvisación a cargo de excelentes músicos que termina por la noche de hoy. Esperamos haya sido de su total agrado. Síncopas y demás hierbas, donde nuevamente tendremos más de la mejor música a ritmo de jazz. ¡Te esperamos!